¿Te has preguntado cómo algunos logran fotos súper nítidas, pero a ti te salen movidas? ¿O cómo hacen el efecto de que el tiempo se para en una foto? Esto se logra jugando con algo que se llama la velocidad de obturación. Y hoy te voy a mostrar cómo también tú puedes hacerlo. Pero, ¿qué es la velocidad de obturación? La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador de tu cámara permanece abierto. Por lo tanto, es el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Cuanto más tiempo esté abierto, más luz incidirá en el sensor y por lo tanto tus imágenes serán más brillantes. Piénsalo como una cortina que se abre y que se cierra. Más tiempo abierto, más movimiento capturas y también más luz entra. Si lo cierras muy rápido, congelas la acción, pero también obtienes mucha menos luz. La velocidad de obturación la medimos en segundos o en fracción de segundos, como por ejemplo 2 segundos, 1 segundo o 1 milavo de segundo. Una velocidad de obturación rápida como 1 milavo de segundo o 1 sobre 1000 significa que el obturador permanece abierto un milisegundo, y esto hace que podamos congelar el movimiento de un sujeto que se mueva rápidamente. Imagina que estás en el parque intentando fotografiar a tu perro corriendo y decides usar una velocidad de obturación rápida para congelar el movimiento. Pero te das cuenta que las fotos salen un poco oscuras. ¿Pero por qué sucede esto? Al ajustar la velocidad de obturación más rápida para capturar el movimiento de tu perro corriendo, reduces la cantidad de luz que entra en el sensor. Esto es porque el sensor no está abierto el tiempo suficiente para que alcance a entrar la cantidad de luz necesaria para tomar esa fotografía. Y si el lugar es de por sí ya oscuro, necesitarás compensar la luz con otros elementos como el ISO o el diafragma para que la foto salga bien expuesta. Pero ahora piensa en la situación opuesta. Quieres capturar la belleza de la ciudad en la noche e intentas captar el halo y las estelas que dejan los carros y capturar el movimiento de la luz. Aquí deberías usar una velocidad más lenta de entre 10, 20 o incluso 30 segundos para dejar entrar mucha luz y capturar todo el movimiento de la ciudad. Y aquí surge un problema que debemos solucionar para evitar la trepidación. Por eso hay que tener dos cosas en cuenta cuando elijamos nuestra velocidad de obturación. Si esta es lo suficientemente rápida para que las imágenes no salgan borrosas debido al movimiento de disparar sin trípode, lo que se conoce como trepidación, y la velocidad de movimiento del sujeto. La velocidad de obturación que necesitas para evitar la trepidación depende de varios factores, como el viento, de si estás utilizando una cámara con el sensor estabilizado o el lente estabilizado, aunque el factor más importante es la distancia focal de tu objetivo. Una de las formas de evitar este problema es utilizar una velocidad de obturación que sea equivalente al valor inverso de la distancia focal efectiva o más rápida. Es decir, con un objetivo de 50 milímetros deberías usar una velocidad de obturación mínima de 1 sobre 50 en full frame. Pero ¿cómo calcular la longitud focal efectiva? Básicamente esto hace referencia a qué tipo de sensor tenemos y el tipo de focal que estemos usando en ese momento, porque no es lo mismo disparar en full frame que disparar en APS-C o en micro 4 tercios. Si estamos trabajando en full frame, seguiremos esta regla tal cual. 50 milímetros dispararemos a 1 sobre 50 segundos. Pero en APS-C obtenemos algo que se llama como el factor de recorte, que básicamente es la cantidad de veces que es más pequeño el sensor con respecto a full frame. Por lo tanto, si obtenemos estos mismos 50 milímetros en APS-C, que por lo general es 1.5 veces más pequeño que full frame, obtenemos una distancia focal efectiva de 75 milímetros. Por lo tanto, según esta regla, deberíamos disparar mínimo con un lente 50 milímetros en APS-C a 1 sobre 35 para evitar la trepidación. Y en micro 4 tercios es la misma conversión, siendo que en micro 4 tercios es 2 veces o el factor de recorte es por 2, deberemos multiplicar la distancia focal que tenemos, en este caso 50 milímetros multiplicado por 2 nos da 100. Entonces deberíamos disparar a 1 sobre 100 segundos para evitar esta trepidación. La velocidad de obturación final dependerá si nuestro objetivo está estabilizado o no. Esto nos permitirá bajar un poco o un paso la velocidad de obturación para que la foto no salga trepidada, sino salga completamente nítida y perfecta. Ahora, el siguiente paso es tener en cuenta la velocidad a que se mueve nuestro sujeto que vamos a fotografiar y cuál es la velocidad de obturación necesaria para congelar o capturar el movimiento de este sujeto que estamos fotografiando. También debemos tener en cuenta la dirección hacia la que se mueve el sujeto. No obstante, por lo general siempre es recomendable usar una velocidad de obturación un poco más alta de la que esperabas, de la que pensabas. Por ejemplo, una velocidad de obturación de 1 sobre 250 capturará el movimiento de un sujeto que se mueve lentamente, como una persona caminando, pero tendrás que alcanzar velocidades de 1 sobre 1000 o 1 sobre 4000 para capturar a sujetos que se muevan mucho más rápido, como pájaros en vuelo. El inconveniente de congelar la acción es que se pierde un poco esta sensación de movimiento, por lo que las fotografías de sujetos en movimiento parecen ser más dinámicas si el sujeto permanece nítido y el fondo aparece borroso.
o con desenfoque de movimiento. Para lograr este efecto tienes que considerar que tu velocidad de obturación sea lo suficientemente baja para alcanzar a captar el desenfoque de movimiento sin perder la calidad o el enfoque de tu sujeto principal, y tienes que mover la cámara a la misma velocidad. Esto se denomina como barrido. Déjame en los comentarios si conoces esta técnica o te gustaría que la explique en un próximo video. Bueno, sigamos con los modos de disparo. En este caso, el modo de disparo de prioridad a la velocidad de obturación. Muchas cámaras, incluidas las de iniciación y muchas apps de celular, te permiten elegir un modo donde tú eliges la velocidad de obturación y la cámara ajusta el resto de parámetros para que obtengas una buena exposición. Esto es especialmente útil en situaciones de rápida acción donde no quieras perder la imagen perfecta. Ahora, si tienes una cámara Sony, en este caso pondrías el dial de selección de modos en la S, que es prioridad de la velocidad de obturación, o shooter. Y si estás usando tu celular, muchas aplicaciones, incluida la nativa, te permiten manipular la velocidad de obturación. Solo tienes que buscar en los ajustes de tu cámara, por lo general en el modo Pro, y ahí podrás cambiar la velocidad de obturación o descargar una aplicación que te permita manejar manualmente la cámara de tu celular. Y listo, podrías empezar a ver cómo la velocidad de obturación afecta directamente a tus fotos. Como un tip extra te voy a mostrar algo que descubrí hace poco y realmente me ayudó a tomar mejores fotografías y a despreocuparme un poco de todo este tema. Claro, teniéndolo en cuenta para el tipo de fotografía que voy a hacer, pero realmente es muy sencillo y es trabajar en modos semiautomáticos. Actualmente en mi cámara yo trabajo en prioridad a la apertura, o sea, el modo A, que básicamente yo escojo la apertura, pero trabajo en un modo que se llama ISO Auto VO Min en Sony. No sé en otras marcas cómo se llame, pero ya te explicaré qué es y probablemente lo tengan. Básicamente con este modo lo que te aseguras es de que tú controlas la velocidad de obturación según tu distancia focal y controlas manualmente la apertura. Por eso digo que es un modo como semiautomático, porque la cámara lo calcula, pero tú le dices que quieres que calcule. Este modo te permite reconocer la distancia focal de tu lente. Por ejemplo, en este caso yo estoy grabando con un 30 milímetros y multiplica la distancia focal por 2, por 3 o por 4, haciendo cumplir la regla de la velocidad de obturación para obtener imágenes nítidas y compensando el ISO según la velocidad de obturación que quiero que tenga y según la apertura que yo manualmente di. Por eso siento que es un modo como semiautomático, porque yo de cierta forma controlo todo, porque la idea de este modo también es que establezcamos un rango de ISO dependiendo de nuestra cámara, que sepamos que no nos va a generar ruido o problemas. Y así obtendremos una imagen que esté bien expuesta, entre comillas, porque acá entra otro concepto que debemos aplicar, que es la compensación de la exposición, que básicamente le decimos a nuestra cámara qué tan oscura o brillante queremos que sea la foto final y la cámara puede hacer el cálculo para que la imagen quede así. Y la verdad este modo te ayuda muchísimo porque tú le dices a la cámara qué quieres que haga y lo hace perfectamente, teniendo en cuenta qué es lo que vas a fotografiar.